El ministerio Conéctate Jesús presenta la adoración verdadera, lección número 1 de Escuela Sabática del tercer trimestre del año 2011. La adoración en Génesis. Dos clases de adoradores. ¿Cómo surgen las dos clases de adoración? En un principio la adoración a Dios surgía de forma espontánea en el hombre. La adoración se realizaba con un encuentro personal con Dios cara a cara cada día, y en especial el sábado, que Dios apartó para sí. Cuando Adán y Eva pecaron, la adoración se vio inmediatamente afectada. Ahora, en lugar de ir hacia Dios, huían de Él. El pecado creó una brecha entre Dios y el hombre, y así aparecieron dos grupos de adoradores. Aquellos que adoran a Dios siguiendo las pautas que Él ha marcado, y los que no quieren someterse a estas directrices e inventan su propio modo de adoración siguiendo un método de adoración falso. Dos clases de adoración. Siguiendo la orden de Dios. Dios había ordenado que se le adorase sacrificando un animal, como representación de la sangre que Jesús derramaría en la cruz por nuestros pecados. Abel presentó ante Dios exactamente este tipo de ofrenda. Caín, en cambio, siguiendo su propio criterio, desobedeciendo lo que Dios había ordenado, ofreció el fruto de su propio esfuerzo. Mientras tanto que Abel ofreció un sacrificio por fe. Caín ofreció como sacrificio sus propias obras. Toda verdadera adoración debe centrarse en la percepción de que somos impotentes para salvarnos y de que todos nuestros intentos de salvación por obras son manifestaciones como la de Caín. La verdadera adoración debe estar basada en que sólo en virtud de la gracia de Dios podemos tener esperanza de vida eterna. Dos tipos de adoradores. A partir de la muerte de Abel comenzó a evidenciarse la existencia de dos tipos de adoradores: los hijos de Caín y los hijos de Set. Unos seguían al Dios vivo y otros sus propios impulsos. Esto se hace evidente en el canto de la séptima generación de hombres, Lamet y Enot. Y dijo Lamet a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz. Mujeres de Lamet, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamet en verdad 70 veces 7 lo será. Génesis 4, 23, 24. De estos también profetizó Enot, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas 14, 15. Lamet elige a Caín como su ejemplo de adoración. Reconoce a Dios solo para que le libre, o sea, vengue de sus enemigos. Por el contrario, Enot adora a Dios en el contexto de su segunda venida y su juicio justo. Durante algún tiempo, dice Elena G. de White en Patriarcas y Profetas, capítulo 6, páginas 67 y 68, las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente. Los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles
donde habían habitado los hijos de Set. Estos, para escapar de la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza, pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Génesis 6:2 dice: vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor aliándose con ellas en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos, y perdieron su carácter peculiar y santo. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras. Menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento y tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Los hijos de Set siguieron el camino de Caín. Judas 11. Fijaron su atención en la prosperidad y el gozo terrenales y descuidaron los mandamientos del Señor. A los hombres no les pareció tener a Dios en su noticia. Se desvanecieron en sus discursos y el oración de ellos fue entenebrecido. Por tanto, Dios los entregó a una mente depravada. Romanos 1, 21 y 28. El pecado se extendió por toda la tierra como una lepra mortal. La adoración de Noé. Cuando la maldad llegó a su colmo, Dios destruyó la tierra con un diluvio, pero salvó a Noé y a su familia. Al terminar el diluvio y descender las aguas, Noé salió del arca y adoró a Dios. Lo hizo edificando un altar y ofreciendo sobre él un sacrificio. Su primer pensamiento se centró en agradecer a Dios por haberles salvado, en reconocer su dependencia total de Dios y en manifestar su creencia en la venida del Mesías para redimir a la raza humana. Dios llamó a Abraham para que saliera de su tierra, alejándolo de los ídolos y permitiéndole adorar al verdadero Dios con plena libertad. La respuesta fue: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Una vez que las promesas de Dios se habían cumplido, Abraham fue sometido a una terrible prueba de fe. Con esta prueba, entendió cómo se sintió Dios al tener que entregar a su hijo para salvar a este mundo. Y comprendió cómo sólo a través de Jesús, representado por el Cordero provisto por Dios, podía obtener la salvación. La adoración de Jacob. Haciéndose por su hermano Esaú, Jacob engañó a su padre para obtener la primogenitura. Amenazado de muerte por su hermano, huyó hacia Aram. Elena G. de White en Patriarca y Profeta, el capítulo 17 y las páginas 182 y 183 nos dice: la noche del segundo día la encontró lejos de las tiendas de su padre. Se sentía desechado y sabía que toda esta tribulación había venido sobre él por su propio proceder erróneo. Las tinieblas de la desesperación oprimían su alma.
y apenas se atrevía a orar. Sin embargo, estaba tan completamente solo que sentía como nunca antes la necesidad de la protección de Dios. Llorando y con profunda humildad, confesó su pecado y pidió que se le diera alguna evidencia de que no estaba completamente abandonado. Pero su corazón agobiado no encontraba alivio. Había perdido toda confianza en sí mismo y temía haber sido desechado por el Dios de sus padres. Pero no abandonó Dios a Jacob. Su misericordia alcanzaba todavía a su errante y desconfiado siervo. Compasivamente el Señor reveló a Jacob precisamente lo que necesitaba: un Salvador. Había pecado, pero su corazón se llenó de gratitud cuando vio revelado un camino por el cual podía ser restituido a la gracia de Dios. Jacob respondió a la revelación divina con un acto de adoración. Reconoció la santidad del lugar llamándolo casa de Dios. Hizo un pacto de obediencia y lealtad a Dios. Prometió devolverle a Dios el diezmo de lo que él le daría. Jacob sintió la grandeza de Dios y su propia pequeñez. La adoración no tiene que ver con acercarse a Dios como nos acercaríamos a un compañero o a un camarada. Nuestra actitud debería ser la de un pecador en extrema necesidad de gracia, que cae ante su Hacedor con un sentido de necesidad, temor y gratitud por Dios. El Creador del universo nos ama y hace tanto para redimirnos. ¿Qué nos enseñan las historias de Noé, Abraham y Jacob a la hora de responder las siguientes preguntas? Primero, ¿por qué adoramos a Dios? Noé nos enseña para agradecer su salvación. Abraham nos enseña porque él lo ha ordenado. Jacob nos enseña por reverencia ante su presencia. ¿Qué ha hecho él que lo hace digno de adoración? Noé nos dice: librarnos del peligro y darnos nuevas oportunidades. Abraham nos enseña obedecer a su hijo para darnos salvación. Y Jacob responde: prometernos protección. Y la última pregunta nos dice: ¿qué propósito tiene nuestra adoración a Dios? Noé nos dice: mostrar agradecimiento. Abraham dice que el propósito de nuestra adoración a Dios es mostrar fe. Y Jacob dice que el propósito de nuestra adoración a Dios es mostrar el deseo de obrar conforme a su voluntad. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Agradecemos a la familia Fustero por las gráficas. El Señor les bendiga. Buenos días.